¿Sabías que el ego es la razón por la que no logras tus objetivos más profundos? O tal vez, ¿es la fuerza que puede impulsarte hacia tu mejor versión? En este video, vamos a desvelar un misterio. ¿El ego es tu mayor enemigo o tu mejor maestro? ¿Qué es el ego y cómo se forma? El ego es la parte de nuestra psique que se identifica con todo lo que creemos ser. Nuestros logros, roles, pensamientos, emociones e incluso nuestras relaciones. Es como una máscara que usamos para interactuar con el mundo exterior. Pero, ¿por qué le damos tanta importancia a esta parte de nosotros? La respuesta está en cómo se forma el ego. Desde que somos niños, el ego comienza a moldearse a través de las experiencias que vivimos. Nuestro entorno, nuestras interacciones con los demás, y los mensajes que recibimos de la sociedad, familia y cultura, van formando las creencias que asociamos a nuestra identidad. Si en la infancia aprendemos que ser el mejor o el más exitoso es lo único que nos da valor, ese será el patrón que nuestro ego seguirá buscando. El ego se alimenta de la validación externa. Cuando obtenemos elogios o reconocimiento, el ego se siente más fuerte y más seguro, pero cuando experimentamos fracaso o rechazo, el ego se debilita y entra en modo de defensa. Es importante comprender que el ego no es algo malo por sí mismo. Es simplemente una construcción mental que nos ayuda a navegar en la vida, a definirnos y a establecer nuestra personalidad. El problema surge cuando nos identificamos completamente con el ego, creyendo que somos solo esa construcción, y olvidamos nuestra verdadera esencia, que va más allá de las etiquetas que nos impone el ego. Este proceso de identificación se profundiza con el tiempo, especialmente cuando no somos conscientes de cómo el ego influye en nuestras decisiones y nuestra visión de la vida. La buena noticia es que el ego no es algo estático, es flexible y se puede transformar, si aprendemos a observarlo con compasión y a cuestionar las creencias limitantes que nos impone. El ego como enemigo. El ego se convierte en un enemigo cuando comenzamos a identificarnos demasiado con él. Es decir, cuando creemos que somos únicamente lo que el ego nos dice que somos, una identidad definida por logros, apariencia, opiniones ajenas y emociones fluctuantes. Esto crea una desconexión con nuestro ser más profundo y auténtico. El ego se convierte entonces en un filtro distorsionado, que percibe la realidad de manera muy limitada y basada en el miedo. Una de las formas más evidentes en que el ego actúa como enemigo es a través de la competencia constante. Nos lleva a compararnos constantemente con los demás, a pensar que nuestra valía está directamente relacionada con lo que tenemos o con lo que los demás piensan de nosotros. El ego nos hace creer que necesitamos ser mejores que los demás para sentirnos completos, y esto nos lleva a un estado de insatisfacción constante. Nunca es suficiente, porque siempre hay algo más que queremos lograr, para satisfacer ese vacío interno que el ego mismo crea. El ego también es el responsable de nuestros miedos más profundos, como el miedo al fracaso, al rechazo o a la crítica. Nos hace creer que si no somos perfectos o si no tenemos todo bajo control, perderemos el respeto o el amor de los demás. Este miedo es irracional, pero el ego lo intensifica, llevando nuestra energía a luchar contra esos temores, en lugar de enfrentarlos con valentía. El ego nos enciende una lucha interna, en la que nos volvemos enemigos de nosotros mismos, tratando de ganar batallas externas, que no tienen nada que ver con nuestro bienestar real. El ego como maestro. El ego, aunque a menudo se le ve como un obstáculo, también puede ser un maestro valioso, si sabemos cómo escucharlo y aprender de él. Al estar tan enraizado en nuestras creencias y deseos, el ego tiene el poder de revelarnos las áreas de nuestra vida donde aún no hemos sanado. Nos desafía a confrontar nuestras inseguridades, miedos y patrones limitantes.
En lugar de verlo como algo que debemos rechazar completamente, podemos comenzar a verlo como una herramienta para el autoconocimiento. Cuando el ego se manifiesta, es una oportunidad para reflexionar sobre las emociones y pensamientos que lo acompañan. ¿Por qué reaccionamos de manera tan fuerte ante ciertas situaciones? ¿Qué hay detrás de ese sentimiento de superioridad o de inferioridad que experimentamos? El ego nos invita a mirar profundamente en nuestro interior, a cuestionar nuestras creencias y a liberarnos de las ataduras que nos impiden vivir plenamente. En lugar de dejarnos llevar por sus impulsos, podemos usar el ego para aprender a reconocer nuestras sombras, para finalmente integrar todas las partes de nosotros mismos en lugar de separarlas. ¿Te has dado cuenta de cómo el ego influye en tus decisiones? Piensa en un momento reciente en el que sentiste que el ego estaba tomando las riendas de tu vida. ¿Cómo lo manejaste? Déjalo en los comentarios, y comparte este video con alguien que esté buscando comprender y superar su ego. ¿Cómo manejar el ego para que se convierta en tu aliado? Manejar el ego de manera saludable requiere autoconciencia y desapego. El primer paso es reconocer cuando el ego está tomando el control, y cuando está influyendo en nuestras decisiones, emociones y relaciones. Una vez que somos conscientes de su presencia, podemos empezar a observarnos sin juzgarnos. Al hacer esto, creamos un espacio para elegir conscientemente nuestras reacciones, en lugar de reaccionar automáticamente desde el ego. Es fundamental también practicar la humildad y el autocuidado. El ego prospera cuando sentimos que necesitamos validación externa, pero cuando nutrimos nuestra autoestima desde adentro, el ego pierde su poder de control. Al aprender a reconocer nuestras fortalezas y limitaciones con equilibrio, el ego puede empezar a servirnos como un recordatorio de nuestras capacidades, y no como una fuente de inseguridad. Con esta transformación, el ego se convierte en un aliado que nos motiva a crecer y alcanzar nuevas metas, sin perder nuestra esencia ni caer en la trampa de la vanidad o la competencia destructiva. El ego y la conexión espiritual. La conexión espiritual, cuando se cultiva de manera auténtica, nos ayuda a trascender el ego, llevándonos a un estado de conciencia superior. A menudo, el ego se siente amenazado por la idea de conexión espiritual, ya que ésta disuelve su control, y nos recuerda que somos algo mucho más grande que nuestras identidades individuales. Sin embargo, al integrar la espiritualidad en nuestra vida diaria, podemos aprender a ver el ego desde una perspectiva más elevada, reconociéndolo como una parte de nosotros, pero no como el todo. A medida que cultivamos una práctica espiritual, como la meditación o la introspección, comenzamos a conectar con nuestra esencia más profunda, que está libre de las limitaciones del ego. En este proceso, el ego pierde su poder de separarnos de los demás y de nuestra propia divinidad, permitiéndonos experimentar un estado de paz y aceptación. La espiritualidad nos enseña a vivir en el presente, sin aferrarnos al pasado ni proyectarnos al futuro, lo cual es algo que el ego constantemente nos impide hacer. El ego puede ser un obstáculo, pero también puede ser la clave para conocerte mejor. Al aprender a observarlo sin dejar que controle tu vida, puedes transformarlo en una herramienta para tu crecimiento personal. Reflexiona sobre esto. ¿Cómo puedes hacer que tu ego trabaje para ti, en lugar de contra ti? Déjame tu comentario, suscríbete al canal, y activa la campanita para seguir explorando juntos el camino hacia la paz interior y la autenticidad.